Valdelomar era el rey del Palais Concert, la confitería de moda de aquella Lima ilustrada. Sus públicas improvisaciones poéticas y sus galanterías eran celebradas por toda la juventud intelectual de la época, que se congregaba asiduamente en ese lugar. Por lo general, formaba dúo con su gran amigo José Carlos Mariátegui. En la Lima de Valdelomar brillaba el Jirón de la Unión como el centro de la ciudad, y especialmente este lugar, el Palais Concert, que era el núcleo de la movida, el point de ese entonces. Era una especie de confitería o salón de té que reunía a lo más selecto de la bohemia de esos años. ¿Y quién era la figura principal de todos estos jóvenes ilustrados, llenos de inteligencia y audacia literaria? Nada menos que el conde de Lemos, Abraham Valdelomar. El local del diario La Prensa quedaba muy cerca. Todos los periodistas e intelectuales de allí iban y venían de la redacción al Palais Concert y del Palais Concert a la redacción. El Palais Concert era el escenario de muchos de estos diálogos que él tenía con artistas, con visitantes, y una cosa muy importante que hacía él con Abril de Vivero, con Alfredo González Prada, con Aya de la Torre y con César Vallejo. Entonces el Palais Concert se convirtió en un sitio en que la gente estaba en la puerta esperando a que llegue Valdelomar a ver qué pasaba. Luego de su época de gloria, el Palais Concert ha tenido varios inquilinos, desde una discoteca de movida subterránea hasta una tienda por departamentos, que es quien lo ocupa hoy en día. Ojalá que siempre se cuide su arquitectura, porque nos recuerda esa aura mítica que envolvía la Lima de principios del siglo pasado. Valdelomar era muy afecto a construir frases, a sorprender a su interlocutor. Y una de las cosas que hacía él, aparte de estas escenas en el Palais Concert, es él mismo tildarse de genio, de gente sobrenatural, de persona muy especial. Y decía, por ejemplo, mire estas manos son creadoras, estas manos son especiales, estas manos son mías, ¿no? En 1916 fundó Colónida, revista literaria donde dirigió 3 números. Valdelomar encabezó el movimiento intelectual del mismo nombre, Movimiento Colónida, que cohesionó a toda una generación de artistas y escritores en torno a la ruptura con el academicismo hispano y la libre renovación de temas y estilos. Colónida convocó a las juventudes provincianas a compartir su empeño. Colónida es un nuevo formato en las revistas literarias, ¿no? Una revista que apuesta exclusivamente por la dimensión estética de la literatura, que está muy influenciada por las ideas y la literatura francesa, y principalmente la literatura francesa y la literatura italiana, ¿no? Esta oligarquía culta, digamos, que se manejaba con ciertos parámetros, es desafiada por estos jóvenes migrantes que quieren afirmar una identidad moderna distinta a la de ellos, ¿no? Y en ese sentido, Colónida, aunque es muy breve, son 4 números solamente, dura pocos meses. En 1916 publicó una selección de sus poemas en el volumen colectivo Las Voces Múltiples. En él aparecieron sus poemas más conocidos, Tristitia y El hermano ausente en la cena pascual. Luego, Colónida anuncia la aparición de su libro de cuentos Los hijos del sol. Estos cuentos son muy interesantes porque todos tienen la temática, el mundo representado es el incaico, pero expresan dilemas contemporáneos. Y entonces es como que lo incaico fuera solamente un escenario para narrar dilemas y conflictos que lo atormentaban a él allí, en la Lima de inicios del siglo XX, ¿no?
En 1917 continúa su intensa colaboración literaria y periodística en la prensa. Tras la muerte de Leonidas Yerovi, edita la página literaria del diario. De alguna manera Valdelomar hereda la posición de Yerovi en la prensa, que era el periódico más importante y el que aglutinaba a los mejores escritores en ese momento, ¿no? En agosto de 1917, publicó en la revista Mundo su cuento Evaristo, el sauce que murió de amor. Valdelomar también practica el cuento con elementos fantásticos, como es el hipocampo de oro, o Evaristo el sauce que murió de amor. Entonces, no es solamente un registro realista, criollo, sino también es estos elementos fantásticos. A principios de 1918 renuncia a la prensa. En abril aparece su libro de cuentos El Caballero Carmelo. Luego hace una gira por el norte del país dictando conferencias. Visita lugares como Salaberry, Pacasmayo, Cajamarca, Chepén, Guadalupe, Chiclayo, Catacaos, Piura, entre otros. En diciembre termina el ciclo de conferencias y retorna a Lima. Por ese entonces, Vallejo ya está publicando sus poemas en Lima, pero aún no es aceptado por el círculo intelectual capitalino. Valdelomar se convierte en su apoyo, lo ayuda para que escriba en periódicos, para ser maestro de colegio, para sostenerse y difundir su obra literaria. Aparte de ser su amigo y su difusor y defensor de la calidad de su poesía, ha sido un amigo personal muy leal a Vallejo. Y ambos representan, el que hayan tenido contacto representa un momento muy interesante de la creatividad de la nueva generación literaria de entonces, ¿no? En febrero de 1919, Valdelomar inicia una gira por los departamentos del sur. Planea llegar hasta Bolivia. Esta vez, su periplo recorre Moquegua, Arequipa, Puno, Cusco y Pisco, donde es elegido diputado regional. El año 19, cuando llega al gobierno Leguía, él da un golpe de Estado. Estando ya elegido para ser investido por el Congreso, él decide cerrar el Congreso, convocar un nuevo Congreso y hacer una nueva Constitución. Y esta Constitución estableció, aparte del Congreso Nacional, 3 congresos regionales, del norte, el centro y el sur. Y hubo elecciones para esto. Y Valdelomar fue un entusiasta de este Congreso. No le convencía mucho Leguía, pero sí le parecía interesante la apertura, la promesa de reformas y el espíritu liberal del nuevo presidente. A fines de octubre llega a Ayacucho, ciudad escogida como sede del Congreso Regional del Centro. Valdelomar es elegido secretario de ese Congreso. Así, estando en un hotel, la noche de instalación de representantes, en circunstancias poco claras, cae desde un segundo piso. Se quiebra el cuello y la columna. Su estado se agrava y fallece en Ayacucho el 3 de noviembre de 1919. Muerte y además esa cosa tan horrible, porque yo estaba en Ayacucho, en el sitio donde se cayó. ¿Un hotel era? Sí, era no sé si era un hotel o una casa de reuniones, un club. Pero está la escalera, se rodó la escalera y se quebró la columna vertebral. Dos días después, es enterrado provisionalmente en el cementerio de esa ciudad. Después, trasladarían sus restos a Huancayo a lomo de mula y de Huancayo hasta Lima en tren. Movimiento de jóvenes, como demoró en llegar el cuerpo a Lima por el difícil viaje de Ayacucho, vinieron gente de provincias. Fue una gran reunión de toda su generación a nivel nacional.
El 16 de diciembre, Valdelomar es enterrado en un nicho en el Cementerio General de Lima. Posteriormente, sus restos son trasladados y sepultados junto a su madre, como fueron sus propios deseos. Hubo grandes discursos, grandes homenajes, y fue, digamos, un acontecimiento doloroso y a la vez significativo en ese momento, ¿no? Sí, es que era un muchacho realmente muy dotado, ¿no? Y para mi abuela, que tenía 8 hijos, este hijo tan especial, pues sí que se le muere de 31 años. Fue una cosa terrible. Ahora, yo heredé, en mi casa se quedaron todos los libros de Valdelomar. Tenía una biblioteca enorme, era un gran lector. De Guay, de D'Annunzio. Me hubiera gustado conocerla, la verdad. Un día después de la muerte de Valdelomar, César Vallejo, abatido, escribió en la prensa lo siguiente: Abraham Valdelomar ha muerto, el hombre bueno e incomprendido, el niño engreído, con noble y suave engreimiento, el mozo luchador, el efebo discutido del arte, vencedor de la muerte y del olvido. Yo me acuerdo que mi madre me ha contado que los originales de los Heraldos Negros estaban en la casa, que Valdelomar debía haber escrito el prólogo y nunca lo hizo, con la muerte. Es un escritor que, a pesar de que es muy leído, no ha sido suficientemente interpretado y pensado. Es un escritor del cual estamos acostumbrados a leer unos cuantos textos, unos cuantos poemas, unos cuantos cuentos, pero perdemos de vista la totalidad de su obra. Y la suya es una obra desafiante, es una obra que requiere mantener los lectores que tiene, pero requiere sobre todo nuevas interpretaciones, ¿no? Luego de haber repasado la vida de Abraham Valdelomar, nos parece increíble todo lo que hizo habiendo vivido solo 31 años. Él es uno de esos personajes que se vuelven leyenda porque viven poco, hacen mucho y nos dejan para siempre preguntándonos qué más hubiera hecho si no hubiera muerto precozmente. Luis Alberto Sánchez dice que en una oportunidad le preguntó a Víctor Raúl Haya de la Torre quién era el hombre más inteligente que había conocido. Víctor Raúl dijo que Abraham Valdelomar. Nos vemos en la próxima.